Buenas a todos. Les voy a explicar ahora el informe de lectura descriptivo para que puedan ir avanzando en el cronograma de clases. ¿Está bien? Recuerden que el informe, el primero es bastante complicado, suele tener muchos errores, ¿sí? Por eso uno lo está llevando de a poquito, para que vayan aprendiendo, incorporando el proceso y después estén un poquito más ágiles al momento del examen, que no sabemos por ahora cuándo será. Van explicaciones claras, tratando de ayudarles a lo que va a ser el examen, supuestamente, del primer parcial. Comenzamos con el informe de lectura. El encabezado es la referencia bibliográfica. Esto es como algo aparte, por eso van a ver que está solo. ¿Sí? Le hice esto medio casero, porque me gusta que sea así, más que nada un poco artesanal. Recuerden que esto van a tener que ver los paratextos, pero la clave está en ver estas últimas páginas del cuadernillo, donde tienen la teoría de cómo se hace. ¿Está bien? Y tienen que seguir este orden, que les puse acá como figura la página 216 en un recuadro al final. Apellido, una coma, el nombre, entre paréntesis la fecha de publicación, el título, ¿sí? Lo corté la palabra a propósito para que les quede, el uso de comillas y que va a continuación, no se deja espacio, el medio o el nombre del libro, que lo pedimos subrayado, ¿sí? Y después, si hay una página web, irá el link correspondiente, ¿sí? Esto va solo en un encabezado, va arriba de todo, pegadito al margen, y después que terminan esto, pasan a la segunda parte del informe de lectura, que es el texto fuente. ¿Está bien? La redacción del texto, que es lo que vamos a explicar a continuación. Acá les preparé otro afiche así artesanal para que sigamos con la tecnología, ¿sí? Recuerden, a partir de ahora, escribir oraciones en prosa, oraciones con sujeto, verbo, predicado, dejando sangría. Iniciamos, por lo general, con la presentación del autor. ¿De dónde sacamos esto? De algún paratexto. ¿Sí? Va a estar al final del texto, en un recuadro, en algo. No tienen que copiar todo y se redacta así. Nombre, apellido y los datos. Es profesor, activista político, licenciado en lo que sea. Después tenemos la presentación del texto fuente, que hay que poner, como lo dice acá, el título entre comillas. ¿Qué significa esto? Repito lo que está en la referencia bibliográfica, sí, pero aparte agrego también el medio, ¿sí? Si es una revista, un diario, lo que sea, que también lo vamos a obtener de los paratextos. Siempre estén atentos porque estas partes son importantes, pero se redactan en forma de oración, diferente a lo que era la referencia bibliográfica, que tiene una forma de hacerse que no es en oración. ¿Está bien? Después ya empiezan a aparecer otros ítems que son más o menos fluctuantes, que pueden ponerse ahora, puede alterarse el orden, lo vamos a ver en un ratito. El tema, ¿de qué trata el texto? Me lo cuentan, básicamente, ¿sí? Como si fuera el asunto de un email. No anticipen la problemática, no pongan palabras como crisis, ni inconveniente, ni redacten una pregunta. A veces utilizan el término como en forma de pregunta, no se espera acá. Después tenemos otro elemento que suele ser bastante complicado, que es el contexto histórico. ¿Sí? ¿Qué significa? Lugar, tiempo, qué pasaba en ese lugar, en esa fecha, ¿sí? Que suele ser bastante complicado. ¿De dónde lo saco? De los paratextos, de algún conocimiento que puedan traer ustedes y también quizás de alguna parte del texto. Suele ser muy complicado. Recuerden esta palabra, histórico. ¿Por qué? Porque después vamos a ver la unidad 4, contexto, que tiene que ver con lo comunicacional. Es de lo más difícil. Tranquilos, no se desesperen, están en casa tranquilos, investiguen. Sáquense la duda de todo lo que tiene que ver con el contexto. Es importante el contexto, ¿sí? Porque una vez que tengamos el contexto, nos va a permitir ir a otras partes, como puede ser la problemática social. Ahora avanzo con otro afiche para que ustedes puedan artesanalmente entender. Género discursivo, ¿sí? ¿Qué tipo de texto es? ¿Es una videoconferencia, un artículo de opinión, un artículo de investigación? Vamos a leer solamente dos tipos de textos: periodísticos o académicos. Así que el ámbito, que es el otro elemento junto al género discursivo, van a elegir entre uno de estos dos. Tranquilos, en este primer parcial, la idea es que lo encuentren en los paratextos. Después, en la unidad 5, para el segundo parcial, van a ver que se los explicamos un poquito mejor. Por ahora, traten de ver qué tipo de texto es, ¿sí? En alguna parte van a encontrar algún término parecido a esto. Les hablaba del contexto hace un rato. Bueno, una vez que en ese lugar y en ese momento pasaba algo sobre ese tema, es porque hay una problemática, hay algo que se está debatiendo, una pregunta que la sociedad se hace. Búsquenla, encuéntrenla. La clave es ver las primeras partes del texto, ¿sí?
que encuentren una palabrita como crisis, problemática, encuentren ese término negativo que les va a ayudar. Y siempre el consejo, piénsenlo en forma de pregunta. Es la mejor manera de hacerlo. No se compliquen. Van a encontrar ejemplos que no lo tienen, pero siempre es qué estaría preguntando la gente, ¿no? Como hoy estaríamos preguntando cuándo termina esta cuarentena. Finalidad. ¿Sí? Acá tenemos que buscarla por fuera del texto. Es el propósito del autor. ¿Qué quiere el autor que el lector, después de recibir esto, haga? ¿Sí? Entonces ahí hay que tener bien claro siempre qué es lo que busca el autor, ¿sí? Pensar, interpretarlo. Hay que ayudarse con la hipótesis y hay que ayudarse también con el campo, que ahora lo vamos a explicar. El marco teórico, ¿sí? Siempre decimos, es un texto argumentativo. ¿Qué área del conocimiento apoya lo que él dice? ¿Se basó en las ciencias jurídicas, en las ciencias políticas, en la ciencia de la comunicación? Por ahí a veces se apoyó en el sentido común, pero rara vez que le va a tocar. Traten de ver eso, si aparece la experiencia del autor, pero busquen en el texto palabras clave, como puede ser en el texto de Van Dijk, discurso, ¿sí? Pragmática, que eran términos propios de la lingüística. Vean en texto de Chomsky que le mandé de tarea, van a ver propaganda, ¿sí? Que es un término político, democracia, que es otro término político, y algunos conceptos históricos que aparecen. Por último, antes de pasar a la hipótesis, tenemos el campo, ¿sí? ¿A dónde el autor quiere cambiar algo? ¿En qué área del conocimiento? Otra vez, ¿es una disciplina científica o quiere que la sociedad en su conjunto cambie? Finalidad, dijimos, quiere convencer, quiere persuadir. ¿A quién lo quiere convencer o persuadir? ¿Quién puede producir ese cambio? ¿La política? ¿Las ciencias económicas? ¿Los periodistas? Piénsenlo que ahí van a encontrar la diferencia que puede marcar una correcta interpretación de un error común que pueden caer en el texto. Por último, un elemento que lo van a encontrar a continuación de lo que es la hipótesis del texto. ¿Sí? Esto siempre se sugiere ponerlo a continuación de la quaestio, de la pregunta. Pregunta-respuesta. Se redacta mucho más fácil. ¿Sí? Es flexible, lo pueden poner acá, o sea, antes de los argumentos, lo pueden adelantar un poquito. Es flexible en el momento de ubicarlo. Cuando ustedes estén seguros de esto, no van a tener problemas. Preferible cuando algo no les sale, apunten a esto. ¿Sí? ¿Qué propone el autor? ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? ¿Sí? Y quizás construyen una pregunta que quede coherente con esta respuesta. Esa es la técnica que generalmente recomendamos. Por eso siempre les decimos, sigan el informe hasta el final, avancen, no se apresuren, ¿sí? Y no se traben si algo no les sale. Tengo la hipótesis, por ejemplo, el autor me quiere convencer que los medios de comunicación solo priorizan lo económico. Bueno, pienso después la pregunta, la cual será, ¿qué priorizan los medios? ¿Está bien? Eso les va a servir muchísimo. Una vez que tengo esto, decir, bueno, ¿cómo me demuestra que es cierto esto? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo me demuestra que los medios priorizan lo político, lo económico? Me va a dar ejemplos, citas, me va a hacer reformulaciones, me va a contar generalmente justificaciones que apoyen lo que él está diciendo. Generalmente lo hace con una buena lectura, es agarrar el texto, encontrar un texto acorde a eso, ¿sí? Esto cuando ustedes lean el texto, subrayen bien, resalten algunos elementos y hagan anotaciones marginales, están haciendo ese trabajo, ¿está bien? Después, en vez de copiar y pegarlo, agarran lo que leyeron como más importante y lo reformulan, me lo cuentan en primer lugar y me ponen lo que va en el primer párrafo. En segundo lugar, el autor, y ahí van contando los diferentes ejemplos que aportan. Una vez que terminan esto, que suele ser lo más largo, vamos a los últimos elementos. Ideología del autor. ¿Qué valores defiende? ¿Qué creencias tiene? ¿Sí? No importa que me digan si es comunista, macrista, kirchnerista, sino ¿qué valores defiende? Defiende la libertad, la democracia en el sentido amplio. El autor tiene una oposición al uso de la comunicación para manipular. Traten de pensarlo de esa idea. ¿Qué creencias el autor considera como válida? Después que tenemos esto claro, a ver, encontremos alguno de los otros textos que hayamos leído en la materia, tiene que ser un texto de la materia, que piense igual o diferente. ¿Está bien? Yo cuando le mandé Chomsky no les queda otra que compararlo con Van Dijk, pero que los dos toman posición con respecto a lo que piensan que la élite hace, que los medios gobernados por la élite hacen, ¿sí? O las élites, como quieran llamarlo. Me ponen el nombre del autor, me ponen el nombre del texto y marcan su ideología, con la similitud o con la diferencia. Cualquiera de las dos es válida. Y ya vamos llegando al final. Recuerden que la parte de opinión no va, la opinión de ustedes, ni la argumentación. Llegamos a la conclusión. Es un cierre, es una formalidad.
Es una última oración que comienza con en conclusión, en resumen, para finalizar. Y ahí le dice reformular la idea central del texto. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué les dejó este texto? Una vez que terminaron de leerlo, decir, bueno, el autor lo que nos quiso dejar fue esto. ¿Está bien? Entonces, por lo general, la hipótesis suele ser muy parecida a la conclusión. Nada más que la clave está en esto, en reformular, en decirlo con otras palabras, en encontrar una manera coherente y más simple de que uno pueda comprenderlo. Condiciones generales para esto, ¿sí? El video se los hice rápido para que no se aburran, ¿sí? Casero, medio bizarro, pero la idea es que puedan entender rápidamente, paren, rebobinen, consulten, avancen. Esto queda para ustedes. Es una similitud bastante parecida a lo que expliqué en clase, pero traté de darle una medida un poquito más dinámica. La única condición para escribir esto por ahora es ser opinión de ustedes. Olvídense la primera persona del singular, del plural. Nosotros, pienso, traten de evitar los adjetivos calificativos, salvo que estén en el texto, que ustedes no opinen de nada, ni agreguen un seguramente, claramente, que son adverbios que suman una subjetividad a esto. Por último, y para dejarlos tranquilos, practíquenlo todo lo que desean, pregunten, anímense, ya está abierta la plataforma de la UNTREF, traten de entrar porque no sabemos todavía una fecha, la cátedra todavía no tiene determinado una decisión de la universidad, si podemos ir a un primer parcial, a un segundo, se corre la fecha, vamos a un final, así que bueno, participen, actívense, porque bueno, en este caso le hemos cedido la potestad a ustedes de tener una actitud un poco más activa. Cualquier duda de lo que digo, pregunten, por favor, por cualquiera de los medios que hemos puesto, la idea es tratar de ayudarlos. Bueno, muchas gracias y espero que no sea tan aburrido como los otros tutoriales que uno ha visto por internet, pues mis compañeros van a encontrar, si quieren después se los compartimos, pero la idea es que no sea tan formal, tan didáctico, ni con ese tono, ¿sí? De los tutoriales que a mí me resultan bastante aburridos. Bueno, nos vemos y espero sus consultas. Hasta pronto.